artefactos que no hemos tomado en cuenta, que posteriormente se puede comprar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a ir subiendo, ¿no es cierto?, la cantidad de amperaje. Y finalmente, ¿cuánto vamos a tener haciendo una operación? Por ejemplo, ¿cuánto era la intensidad del circuito? Aquí. ¿Quién se acuerda? Más el 15%, que es igual a 1.15 de intensidad, ¿no? Por lo tanto, finalmente vamos a tener una sumatoria de 19.42 amperios. Ya no es como la anterior, fíjense. Ay, perdón. Acá teníamos 16.89 porque la potencia era 2145. Pero esta vez ha subido la potencia, ¿no? Más el 15%. Si ustedes hacen una operación, vamos a tener más potencia, por eso es que la intensidad de corriente ha subido a 19.42. Sí. ¿Se puede incrementar en vez del 15% un 20% más? Digo, no sé si es permitible. Y aquí dice porcentaje en el cual se puede aumentar para... Claro, porque eso es, por eso dice acá, ¿no? Porcentaje que se agrega para dar seguridad contra la sobrecarga. Lo que tenemos que evitar es que los conductores eléctricos se sobrecalienten. La pregunta es si se puede aumentar aparte del 15% algo más como el 20%. A ver, no nos va a variar mucho. Si ustedes sacan el 20%, más o menos va a llegar a un 21, más o menos, 21 amperios, ¿no? Estaría adicionándose más 5 o más 10 amperios si es que conseguimos en el mercado, porque después de los 20 amperios viene el de 32. Después del 32 viene el de 40. Después del 40 viene el de 60, ¿no? O sea, esos valores vamos a encontrar en el mercado. Sí se puede, ¿ya? Pero nos va un poquito subir los costos, nada más, ¿no? ¿Qué tal si el interruptor termomagnético de 20 está 35, digamos, ¿no? El de 40 puede ser que cueste 5 bolivianos más, ¿no? Eso, ahí está la diferencia, ¿no? Es posible, no se preocupe. Pero hay que ser notado, ¿no? Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Seguro? No quiero eso, equivocaciones, por favor. Ahora, en conclusión, acá está, ¿no? Dice, ahí en su teoría, y ustedes lo van a repasar también, porque esto les voy a pasar, ¿no? Para que ustedes tengan, para consultar, porque no quiero renegar. En el anterior he tenido que renegar porque, ¿qué han hecho? No han podido sacar o elaborar su cuadro de cargas, han extractado del internet. Su plano tiene un lenguaje muy distinto al lenguaje de su cuadro de cargas. ¿Qué hago? ¿Le repruebo? Sí, por favor. Tiene que ser, ¿no? Entonces, no hagan eso. ¿Ya? Porque el momento cuando les toque hacer estos cálculos, en realidad, digamos, cuando estén a cargo de una obra, no van a extractar del internet, ¿cierto? Aquí está su cuadro de cargas, así le van a entregar. No, sino ustedes tienen que elaborar, ¿no? Bueno, dice, la capacidad de corriente del interruptor termomagnético para un circuito que tiene una potencia total de 2145 watts, que sube después a deberá ser igual o mayor a 19, dice, ¿no? 19.42 amperios, por lo cual se recomienda comprar uno de 20 amperios. 20 amperios, ¿no? ¿Dónde van a ir estos termomagnéticos? A ver, la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál de los termomagnéticos hemos calculado con los ejemplos? ¿El termomagnético, el general, o hemos calculado de los circuitos? General. La general hemos calculado.
¿Por qué? Porque hemos tomado en cuenta todos los artefactos, ¿no? Ya sean las lámparas, los artefactos eléctricos que funcionan con electricidad. Entonces, nosotros sí podemos hacer el cálculo para el circuito 1. ¿Ya? ¿Qué tal si es de iluminación? Todo lo que es de iluminación tomamos en cuenta y determinamos su valor del tiempo. El circuito 2 podemos calcular, ¿no? El 3 podemos calcular, el 4, el 5, dependiendo del tipo de circuito que tengamos. No es un solo cálculo, ojo. Tenemos que hacer 4 cálculos. Uno para la general, otro para el interruptor de iluminación, el de tomas comunes y tomas de redes. Por eso es que acá tenemos diferentes potencias, miren, o digo diferentes amperajes. De 10 amperios es este termomagnético, este otro es de 16 amperios, de 25, de 20, de 16 amperios. ¿Y eso dónde está? Ah, está en el tablero donde está ubicado en la casa, ¿no? En el invierno o en el ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Enseguida van a hacer un pequeño ejercicio. Pero practíquense. Pequeño ejercicio. ¿Examen? Bueno, ya, pero se ha entendido, ¿no? Ya, eso es lo que quiero saber, porque después, ¿qué tal si alguien me dice aquí, no he entendido ni papá? Es que está hablando. Listo. Ahora, pasemos a lo que va a ser el cálculo del conductor eléctrico. Hasta aquí hemos visto lo que es el termomagnético principal y los secundarios. Acá está lo que nos va a servir para hacer el cálculo del conductor eléctrico. Dice acá, ¿no? Si nosotros queremos calcular el conductor eléctrico para el circuito de iluminación, ¿qué voy a utilizar? Fíjense. Voy a utilizar la misma fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que obtener lo que es la intensidad de corriente. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? Si yo tuviera 2500 watts de potencia dividido entre 220 voltios, más o menos el ejercicio que van a realizar de ustedes va a ser similar, ¿no? Y van a obtener, miren, 11.36 amperios. Entonces, ¿cuál de los conductores eléctricos voy a utilizar? ¿Hasta aquí sé? No sé todavía. ¿Por qué? Porque tengo que apoyarme con un cuadro de intensidades. Por eso dice acá, miren, ver cuadro de sección nominal para determinar el número de conductor. Entonces yo debo apoyarme con un cuadro que les voy a mostrar posteriormente. Ahora, sigamos sacando, tenemos que obtener las intensidades. En el circuito de iluminación tenemos 11.36. En circuitos de tomas corrientes, si nosotros sumamos toda la potencia a 6200 watts, dividimos entre 220 voltios, vamos a obtener, miren, 28.18 amperios. En las tomas de fuerza voy a también realizar el mismo ejercicio, donde mi potencia va a ser 10.000 watts dividido entre 220 voltios. Y tengo, miren, 45 amperios. Ahora, ¿dónde está el famoso cuadro? Acá está, este es el famoso cuadro, ¿no? Esto es lo que nos sirve para determinar el número de conductor eléctrico. Por ejemplo, ¿qué tal? El primero, ¿entre qué intensidad de corriente estaba? El de iluminación. ¿Cuántos amperios teníamos en intensidad? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? 11.36. ¿Dónde está? Acá está, dice, ¿no? Acá está la columna. Corriente nominal en amperios.
¿Hay 11.36 en esta columna? No existe. ¿Dónde ubico? En el inmediato superior. Después del 11.36 viene el 15. Entonces, si viene el 15, ¿qué tipo de alambre voy a elegir? ¿De cobre o de aluminio o con revestimiento de cobre? El de cobre, ¿no? Si voy a utilizar el de cobre, ahora, bueno, en el mercado los conductores eléctricos no vienen en milímetros cuadrados, ¿no? Sino vienen con esta nominación ABW. Acá determinamos los números de conductor eléctrico. Entonces, a 15, ¿qué número de conductor eléctrico corresponde? 2. Y si fuera de aluminio, 2. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿el aluminio será un buen conductor? No es tanto porque tiene mayor cantidad de resistencia con respecto a lo que es el alambre de cobre. Por eso es que el diámetro tiene que ser mucho mayor que el de cobre. ¿Se entiende, no? Ustedes trabajan con esta columna. A nosotros nos interesa esta columna más esta otra. Listo, con eso están salvados ustedes, ¿no? Ahora, a ver, veamos el de tomas comunes.